Ahora sí. Buenos días entonces. El día de hoy vamos a hablar de los llamados precursores anticoloniales. En el siglo XIX, un grupo de criollos empapados de la Ilustración van a buscar aires de libertad. Ellos, con sus discursos y con sus obras, van a cambiar el pensamiento de muchos peruanos. Estos personajes fueron los llamados precursores anticoloniales. Y el día de hoy los vamos a estudiar. Entonces, el día de hoy vamos a hablar de los llamados precursores anticoloniales. Muy bien. ¿Qué cosas son los precursores? Son criollos, o sea, hijos de españoles nacidos en el Perú, que van a señalar por primera vez la idea de patria, o sea, un territorio independiente, separado de España. Según su ideología, se van a dividir en dos: reformistas y separatistas. Los reformistas solamente buscaban algunos cambios nada más, cambios administrativos, cambios económicos, cambios sociales, pero sin que haya alzamientos populares, porque ellos ya habían visto la fuerza indígena del 80 con Tupac Amaru. Segundo, separatistas, ellos iban a buscar la separación definitiva de España. Rebelión, rebelión, rebelión. O sea, van a buscar la separación definitiva de España. ¿Bien? Ahora, aquí están, ¿no? Los precursores, o sea, criollos que van a señalar por primera vez la idea de patria. Muy bien. ¿Qué cosas son los precursores entonces? Personas, o sea, criollos, los que van a señalar por primera vez la idea de patria, que era un criollo, hijo de español, nacido en el Perú. ¿Y cómo también se entiende un precursor anticolonial? Son personas que con su pensamiento u obra se adelantan a los acontecimientos. Muy bien. Ahora, en el siglo XIX, los precursores anticoloniales van a estar empapados de ideas de libertad, de ideas de igualdad. Eso tiene que ver con una ideología que habla sobre la libertad, habla sobre la igualdad. O sea, hablamos de la Ilustración, pero también van a haber otras corrientes ideológicas que hablan de libertad, hablan de igualdad, como el liberalismo. También está el racionalismo, ¿no? O sea, decir, ¿por qué el rey es el monarca máximo? ¿Por qué tenemos que obedecer al rey? Entonces ya se empezaba a criticar todos los poderes que tenía el rey en su momento. Entonces los precursores van a estar influenciados por corrientes ideológicas y van a hablar de libertad, van a hablar de igualdad, como por ejemplo la Ilustración, el liberalismo y el racionalismo. Muy bien, van a haber acontecimientos que van a favorecer estas ideas de libertad, estas ideas de igualdad. Por ejemplo, ¿cuáles? Las revoluciones que se van a dar en el siglo XVIII. Van a haber dos revoluciones importantes que se van a dar en el siglo XVIII.
y que se va a hablar de libertad y que se va a hablar de igualdad. Claro. Por ejemplo, está la Revolución Francesa de 1789. Claro, como aparece ahí. Recordemos que ahí se va a dar la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, donde dice, todos los hombres son libres, iguales ante la ley, no hay privilegios. Bien, también está la independencia de las 13 colonias de los norteamericanos, donde se demostraba a todo el mundo que los colonizados de un país sí podían alcanzar su libertad mediante una lucha revolucionaria. Entonces, como te digo, los precursores van a asimilar revoluciones que hablaban de libertad, que hablaban de igualdad. En el siglo XVIII, ahí está, ¿no? Mira, como la Revolución Francesa de 1789, donde se da la Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano, donde dice, todos los hombres son libres, iguales ante la ley, no hay privilegios. También está la independencia de las 13 colonias, que demostraba a todo el mundo que los colonizados de un país sí podían alcanzar su libertad mediante una lucha revolucionaria. Los precursores, según su ideología, ¿ok? Se van a dividir en dos, ¿no? Reformistas y separatistas. Mira, según su ideología, se van a dividir en dos, ¿correcto? Reformistas y separatistas. Los reformistas solamente buscaban algunos cambios nada más. O sea, cambios administrativos, cambios económicos, cambios sociales, pero sin que haya alzamiento popular, porque ellos ya habían visto la fuerza inédita del 80 con Tupac Amaru segundo. ¿Quiénes son, por ejemplo, reformistas, no? Joseba Quijano Carrillo, Toribio Rodríguez de Mendoza, Hipólito Unanue. Ya vamos a hablar de cada uno de ellos, ¿no? ¿Quiénes son reformistas? Joseba Quijano Carrillo, Toribio Rodríguez de Mendoza, Hipólito Unanue. Separatistas. Ellos van a buscar la separación total de España. Rebelión, rebelión, rebelión. O sea, van a buscar la separación total de España. ¿Quiénes, por ejemplo, son separatistas? Juan Pablo Viscardi Guzmán, Francisco de Miranda y Antonio Nariño. ¿Quiénes, por ejemplo, son separatistas, no? Juan Pablo Viscardi Guzmán, Francisco de Miranda y Antonio Nariño. De ellos también vamos a hablar. En los separatistas, por ejemplo, ¿a quiénes tenemos? A Juan Pablo Viscardi Guzmán. Bueno, Juan Pablo Viscardi Guzmán va a ser un monje jesuita. Se va a educar con los jesuitas. Va a viajar a Europa y va a pedir ayuda a los ingleses para la independencia del Perú. Ahí está, mira. Él es un jesuita arequipeño. Claro, se va a educar con los jesuitas. Va a viajar a Europa y va a pedir ayuda a los ingleses
para la independencia del Perú. ¿Cómo se llamó la máxima obra de Juan Pablo Vizcarra y Guzmán? Carta a los españoles americanos, donde va a buscar ganar más adeptos a su causa libertaria. Ahí está, ¿no? Va a viajar a Europa y va a pedir ayuda a los ingleses para la independencia del Perú, ¿no? Para la independencia del Perú, cuando se dio la rebelión de Túpac Amaru II. Ahora, Juan Pablo Vizcarra Guzmán va a ser considerado el primer precursor ideológico en Hispanoamérica. Juan Pablo Vizcarra Guzmán, primer precursor ideológico de Hispanoamérica. ¿Cómo se va a llamar su máxima obra? Dijimos, Carta a los españoles americanos, donde se va a buscar ganar más adeptos a su causa libertaria. Va a morir en Londres, ¿ya? Inglaterra, 1798. Otro importante personaje separatista es Francisco de Miranda. Francisco de Miranda es un personaje de origen venezolano. Recordemos que él va a participar de la independencia de las 13 colonias, donde se señalaba o se daba cuenta a todo el mundo que los colonizados de un país sí podían alcanzar su libertad mediante una lucha revolucionaria. Claro, Francisco de Miranda. Él es de origen venezolano. Él va a participar en la independencia de las 13 colonias. Como te digo, donde se mostraba a todo el mundo que los colonizados de un país sí podían alcanzar su libertad mediante una lucha revolucionaria. También va a participar este personaje, mira, en la Revolución Francesa. Sí, en la Revolución Francesa, donde se establecía o se va a dar la Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano, donde dice, todos los hombres son libres, iguales ante la ley, no hay privilegios. Él va a participar de la Gran Reunión Americana, Francisco de Miranda. Otro precursor separatista es Antonio Nariño. Él va a nacer en Nueva Granada, lo que hoy se conoce Colombia. Él va a ser muy importante porque va a traducir al español la Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano, donde dice, todos los hombres son libres, iguales ante la ley, no hay privilegios. Claro, él es Antonio Nariño, ¿no? Él va a nacer en Nueva Granada, actualmente Colombia. ¿Cuál es su importancia? Va a traducir al español la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, donde dice, como te digo, todos los hombres son libres, iguales ante la ley, no hay privilegios. Ahí está, mira, Declaración de los Derechos del Hombre y Ciudadano, del francés al español. Vicepresidente de Colombia en el año 1821. Ahora, ¿quiénes son reformistas? Los que buscaban algunos cambios nada más. Cambios administrativos, cambios económicos, cambios sociales, pero sin que haya alzamientos populares. Porque ellos ya habían visto la fuerza cívica del 80 con Túpac Amaru II.
¿Quiénes son reformistas? Por ejemplo, está Toribio Rodríguez de Mendoza. Claro, él va a ser un chachapoyano, rector del Real Convictorio de San Carlos. ¿Por qué fue importante el Real Convictorio de San Carlos? Porque ahí se va a enseñar a los futuros precursores de la patria. Por eso fue importante el Real Convictorio de San Carlos, porque ahí se va a enseñar a los futuros precursores de la patria. Ahí le van a llamar el Bacon peruano, el maestro de los próceres peruanos. Así se le va a llamar a Toribio Rodríguez de Mendoza, el maestro de los próceres peruanos, el Bacon peruano. Él va a ser rector del Real Convictorio de San Carlos, donde se va a formar a los futuros precursores de la patria. A ver, reformistas. También, ¿quiénes serían reformistas, no? José Vaquijano y Carrillo. Él va a ser un abogado, catedrático de San Marcos. Va a escribir un discurso en contra del mismísimo virrey Agustín Jáuregui, por la cual va a ser censurado. Él siempre escribía en el Mercurio peruano con un seudónimo, el Cefalio, el cerebro. Él es José Vaquijano y Carrillo. Va a ser un abogado, catedrático de San Marcos. ¿Ya? Él siempre va a escribir en el Mercurio peruano con un seudónimo, el Cefalio, el cerebro. Él es Vaquijano y Carrillo. Ahí está, mira. Él va a escribir un discurso en contra del mismísimo virrey Agustín Jáuregui, por la cual va a ser censurado. ¿Cómo se va a llamar eso? El elogio al virrey Agustín Jáuregui. ¿Bien? Él va a ser director de la Sociedad Amante del País. Va a ser redactor del Mercurio peruano, como te dije. Él siempre escribía en el Mercurio peruano con un seudónimo, el Cefalio, el cerebro. Otro precursor reformista es Hipólito Unanue. Bueno, Hipólito Unanue va a nacer en Arica, cuando todavía era parte del Perú. Él va a fundar la Escuela de Medicina en San Fernando. Recuerda tú que en ese tiempo los estudiantes de medicina, no tenían los materiales necesarios. Se llevaban los cadáveres a sus casas. Hasta que Hipólito Unanue crea la Escuela de Medicina en San Fernando para el estudio y disección de los cadáveres. Ahí está, ¿no? Él va a fundar la Escuela de Medicina en San Fernando, donde se va a formar a los futuros médicos. Como te dije, en ese tiempo, los estudiantes de medicina no tenían los materiales necesarios. Se llevaban los cadáveres a sus casas. Hasta que Hipólito Unanue crea la Escuela de Medicina en San Fernando. Sí. Crea la Escuela de Medicina en San Fernando para el estudio y disección de los cadáveres. Él también escribía en el Mercurio peruano, sí. Él también escribía en el Mercurio peruano con un seudónimo, el Ariosto. ¿Sí? Él también escribía en el Mercurio peruano con un seudónimo, el Ariosto. Va a integrar la Sociedad Amantes del País. Otro reformista es Manuel Lorenzo de Vidaurre. Claro, este personaje va a ser importante porque va a ser oidor o juez de la audiencia del Cusco. Va a integrar la Sociedad Amante del País. Va a estudiar filosofía y derecho en el Real Convictorio de San Carlos. Manuel Lorenzo de Vidaurre. Él va a tener una importante obra. ¿Cómo se va a llamar su obra?
el Plan del Perú. Ese es Manuel Lorenzo de Vidaurre, entonces. Va a ser oidor de la audiencia del Cusco. Va a integrar la sociedad amante del país. Va a estudiar filosofía y derecho en el Real Convictorio de San Carlos. Y va a tener una importante obra. ¿Cómo se va a llamar esta importante obra? El Plan del Perú. ¿Cuáles son los centros difusores de ideas liberales? O sea, los centros de difusión de ideas de libertad, de ideas de igualdad. Por ejemplo, había dos. Estaba el Real Convictorio de San Carlos. Ahí se va a formar a los futuros precursores de la patria. Y va a ser creado durante el gobierno del virrey Francisco Gil de Taboada. Claro, durante el gobierno del virrey Francisco Gil de Taboada. También se va a crear una sociedad, la Sociedad Amantes del País. Ahora, también se va a escribir en un documento, en una revista que hablaba de libertad, que hablaba de igualdad, el Mercurio Peruano. Entonces, ¿qué centro difusores hay de libertad? Hay de igualdad. Por ejemplo, el Real Convictorio de San Carlos, ¿no? Ahí se habla de libertad, ahí se habla de igualdad. El Mercurio Peruano, que es una revista de la independencia también. Y esto va a ser creado durante el gobierno del virrey Francisco Gil de Taboada. También va a haber una sociedad, la Sociedad Amantes del País. Muy bien, chicos. Ya. Un momento.